Bueno, buenas noches estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta videoconferencia para explicar el desarrollo de eje temático de la actividad evaluativa, número 5 del curso de Constitución Política que tiene un NRC del 23561 y que es ofertado por la Unidad Académica de Protección Social de la Uniminuto Regional Buga. Antes de empezar con la explicación de la actividad 5, es necesario que retomemos un aspecto o una dificultad que se presentó en las aulas con el desarrollo de la actividad número 4, la cual hablaba sobre los derechos y deberes del ciudadano y que se debía entregar en, pues en un foro, que era este foro, el foro de derechos humanos. Aquí se debía entregar esta actividad y entonces voy a hacer dos consideraciones iniciales para que las tengan en cuenta. Bueno, en cuanto a la actividad 4 que se explicó en la videoconferencia anterior, recuerden que esas videoconferencias se encuentran en el foro de comunicaciones. Yo muchas veces las he mostrado. A pesar de ello, aquí hay muchos compañeros que preguntan lo que ya se explicó y eso no es conveniente para el desarrollo de los grupos porque ustedes son 35 y 10, 15 compañeros preguntando lo que ya se explicó en una videoconferencia no es conveniente. Sí es necesario entonces que las observen. Miren aquí, como ustedes ven, acaba de ingresar a la sala de novedades, al foro que dice grabaciones, tutoriales y explicaciones. Y aquí está, actividad 1, actividad 2, actividad 3 y la actividad 4. Y cuando termine de grabar este video, aparecerá aquí debajo la actividad 5. Entonces, no es con el ánimo de ser groseros, ni de que me cueste algo, ni nada de ello, sino que de la manera más cordial, cuando ustedes pregunten algo que ya se haya explicado y que sea, por ejemplo, ya se haya tratado en una de las videoconferencias y sea muy explícito, entonces yo simplemente lo voy a remitir siempre a ver las, las videoconferencias. Si ya es algo que se sale de las manos como la situación que voy a explicar ahora, entonces ahí sí yo mando el mensaje para que lo tengan en cuenta. Bueno, les decía que este foro de derechos humanos, este foro tuvo una dificultad y es una dificultad que se reportó al soporte técnico de aulas porque a mí en esta calidad de docente me permite responderlo. Pero cuando yo cambio el rol al rol estudiante, a ustedes les aparece solo enlace permanente. Yo también habilité un cuadro aquí, por así decirlo, una respuesta para que saber si ustedes podían responder sobre ellas y aparecía otro vínculo. Entonces el foro, a pesar de las configuraciones, tampoco me permitía generar ningún tipo de configuraciones o algo ocurre con alguna falla técnica de este foro. Entonces, por lo tanto, se planteó la siguiente situación. Para que ustedes hagan uso de esta actividad, vamos a irnos al foro de dudas. Y aquí en el foro de dudas van a encontrar una sala, eso se llaman salas. eh, esta sala que se llama Espacio para entregar actividad formativa, actividad 4 formativa en derechos humanos. Entonces usted le da clic aquí, recuerde que no debe añadir un nuevo tema, solo participe aquí, usted le da clic y aquí como algunos compañeros ya lo han hecho, lo pueden hacer de las dos maneras. Ustedes, aquí por ejemplo tenemos un grupo de estas dos señoritas y ellas redactan un documento en Word, lo pasan a PDF y sencillamente ese es el que suben. ¿Cómo lo van a subir? Cuando son en, bueno, grupos o individual, ustedes le dan responder, eh, responder y en la parte de abajo aparece opciones avanzadas y ustedes le permiten subir ese documento aquí en avanzadas y le permite subir ese documento en formato PDF. ¿Listo? Así sea individual o solo. No hay lío en ese tipo aquí. Ustedes lo arrastran, le colocan el nombre de los compañeros, el ID y ya queda registrado su participación. O la otra es que también pueden responder directamente acá, aquí en el documento, aquí le dan responder y redactan todo lo que deseen en este espacio debidamente identificados, ¿ya? Sea individual o sea solo, sea en grupo o sea solo. ¿Listo? ¿Qué les solicito? Resulta que, bueno, eso en cuanto como para dar contingencia para que ustedes cumplan con su actividad. Debido a esta dificultad, esta actividad se va a ampliar para el día miércoles 10 de marzo hasta la medianoche. Es decir, le voy a dar 3 días más para que pueda participar de este foro. Ya el miércoles, después de la medianoche, ya se cierran las participaciones. ¿Listo? Eh,
esta es la primera consideración, que van a cumplir con esa participación en el foro de dudas en la sala que indiqué. Y lo segundo es que es necesario que ustedes conformen grupos, porque las siguientes actividades son grupales. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Necesito que ustedes ingresen a alguno de los grupos debidamente. Si, por ejemplo, alguien se quiere hacer en el grupo 2, no vaya a agregarse sin preguntarle, por ejemplo, a la señorita Sara Juliet Villada si ella desea hacerse con usted. Entonces, usted sencillamente la contacta por su correo electrónico, le pregunta si se puede hacer y si le dice que sí, entonces agregue a este grupo. También a este grupo voy a ampliar otros 3 días para que ustedes puedan conformar los grupos. De resto, si usted desea hacerse solo, hágalo como los compañeros que están aquí. Por ejemplo, ingrese en el grupo 26, pero la recomendación puntual y clara que yo doy es que el aula, yo cuando vaya a revisar, un solo compañero, por ejemplo, en el caso de los grupos más numerosos que hay, que es, por ejemplo, bueno, en realidad no hay muchos grupos numerosos, digamos en este caso, por ejemplo, el grupo 11, un solo compañero lo sube. Entonces, la señorita España, Cabrera, Luz y Carolina sube el trabajo y automáticamente, al estar en el grupo 11, le registra también la entrega a Ángela Patricia Murillo. ¿Cuál es la recomendación que yo doy? Que ingrese a un grupo y se registre en un grupo, bien sea un grupo de varios individuos o un grupo solo, si suene contradictorio. Porque si usted no hace el registro, la plataforma no le va a permitir la entrega. O si usted, por ejemplo, se registra, digamos, Angel Belén se registra, resulta que ella cumple con la actividad de otros 3 compañeros, solo le va a aparecer a ella porque en el grupo 8 solo está ella. Entonces, la recomendación puntual que yo doy es que ustedes ingresen al grupo que es y hagan este ejercicio primero para las siguientes actividades. ¿Listo? Estas son las 2 consideraciones que tengo sobre la actividad anterior. Recuerde que se cumple hasta el miércoles próximo, miércoles 10 hasta la medianoche. Ahora bien, voy a pasar a explicar el contenido y desarrollo de esta actividad número 5, que esta actividad es de orden evaluativa. ¿Listo? El tema central va a ser la organización y función. Constitución política. La teoría de la división del poder en un Estado se basa en la libertad que debe existir entre las ramas que constituyen dicho poder, lo cual debe generar confianza y seguridad en el pueblo, a partir de las funciones que realiza cada rama. En Colombia se predica la tripartición de poderes, materializado en la existencia de la rama ejecutiva, legislativa y judicial del poder público, a través del cual el Estado colombiano desarrolla sus funciones. Por esto es fundamental preguntarse cuál es la estructura y el funcionamiento del Estado colombiano y cuáles son los órganos de control y sus funciones. Para responder estos interrogantes se han planteado los siguientes objetivos. Identificar y examinar las estructuras del Estado. Con el fin de alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas estructura y funcionamiento del Estado, rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, órganos de control y organización electoral, con lo cual se proporcionan las bases conceptuales necesarias para comprender la estructura del Estado colombiano. A través de la revisión y análisis de los recursos educativos, elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia, rama ejecutiva y Constitución Política de Colombia, identificará la estructura tripartita con la que el Estado colombiano dirige los designios del país. Con el desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales, se obtendrá un concepto claro del tema, así como la capacidad para diferenciar entre una y otra institución y la habilidad de enmarcar funciones específicas del Estado. Es importante que participe activamente socializando sus preguntas y experiencias en torno a las temáticas abordadas. Tenga presente establecer cronogramas de actividades definiendo metas a corto, mediano y largo plazo. Esto le permitirá identificar sus fortalezas y debilidades en el proceso y definir acciones de mejora con la ayuda del tutor.
Estudiantes, aquí observamos entonces una característica general de apertura al desarrollo de la actividad que va a tratar sobre las organizaciones y el control o funcionamiento del Estado colombiano. En clases anteriores habíamos dicho que el término Estado se refiere a la organización política que administra un país. En ese orden de ideas, aquí está el desarrollo de la actividad 5. En este caso dice lo siguiente. En los mismos grupos de trabajo de la unidad 2, elabora un documento que dé cuenta de las problemáticas y dificultades que se presentan en las tres ramas que conforman el Estado colombiano, la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Por lo tanto, tengan en cuenta los siguientes parámetros. Van a elegir una de las tres ramas, van a identificar dificultades y problemáticas que se pueden presentar al momento de realizar una inadecuada función de los cargos que integran esta rama, es decir, qué problemáticas puede tener esta rama en función. Con base en las problemáticas identificadas, propongan una serie de estrategias para solucionar dichas dificultades y diseñe un mapa mental sobre la estructura y funcionamiento del Estado colombiano. Tenga en cuenta que el mapa debe tener una imagen central, debe tener colores, variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes y diferenciar la idea principal a las secundarias. Adicionalmente, incluya palabras claves de enlace y posiciones de manera asertiva. Asimismo, las imágenes deben tener relación con los textos que están allí escritos. Recuerda el uso de la gramática y ortografía, son muy importantes y que muestran inadecuadamente pueden comprender el tema para interpretarse. ¿Listo? El recurso que ustedes van a leer, entonces en este caso sigue el capítulo 5, que está aquí en el libro que venimos trabajando. Recuerden que cuando ustedes tengan algún tipo de dificultad con algún enlace, lo más recomendable es que ustedes lo arrastren a una nueva pestaña y él automáticamente lo va a abrir. Esto para recomendación para este curso y para todas. En este caso vamos a comprender el capítulo 5, que dice organización y función del Estado, va de la página 49 a la 62. Entonces dice estructura del Estado colombiano, aparecen las tres ramas, la legislativa, su función legislativa, la ejecutiva, la rama judicial, otros organismos como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías, la organización electoral, la registraduría y el Consejo Nacional. Termina en la página 62. Ese es lo que ustedes primero deben leer. Frente a eso, es necesario que desde mi rol de tutor, yo también establezca algunas recomendaciones o explicación de los ejes temáticos que se desarrollan. Cuando hablamos de un mapa conceptual, como en este caso lo explicó o lo acabé de leer de las aulas, los mapas conceptuales tienen una característica puntual, creo que si dice conceptuales, venga, yo confirmo ese elemento, porque hay una diferencia entre lo que son los mapas conceptuales y los mapas mentales. Sí, haz un mapa mental, ¿listo? Resulta que los mapas, esto que ustedes están observando aquí, que yo elaboré, esto es un mapa conceptual, porque el mapa conceptual, por lo regular, puede partir del centro o de la parte superior y lo que hace es dosificar algún concepto con algunos conectores y, por así decirlo, con algunas interrelaciones entre ellos. Los mapas conceptuales por lo regular tienen una idea central y la van desglosando hacia la parte de abajo. En el caso de los mapas mentales, que es lo que le están pidiendo, este es un ejemplo de un mapa conceptual, pero si lo queremos convertir a un mapa mental, lo que ustedes deben agregar son imágenes. Y en las imágenes tienen que estar relacionadas con este tema y así como ustedes vemos, tiene colores. En síntesis, ¿cuál es lo que ustedes deben entregar? Un mapa parecido a esto, solo que le van a agregar imágenes y le van a conservar el tema del color y todo ese tema. ¿Listo? Por favor, no vayan a descargar imágenes de YouTube porque sencillamente cuando yo coloque ramas del poder público, allí me aparece y en la configuración de Turnitin aparecería una imagen que no ha sido referenciada. Es un mapa que ustedes deben elaborar y por eso están en grupos. Ya los que se hayan decidido hacer solos es por decisión propia. En este caso, en este capítulo 5 del libro, vamos a encontrar que el Estado como tal, el poder aquí en Colombia, está organizado en dos entidades. En una que se llama ramas del poder público, que son estas tres, y en otra que se llama organismos autónomos e independientes. ¿De quién? Pues precisamente de estas tres ramas.
El objetivo de esto de dividir el poder del Estado es una idea que viene de la Revolución Francesa, en la cual se tomó el poder de un rey con las antiguas monarquías, y con la Revolución Francesa entramos en esta nueva transición en la cual se dividía el poder. Antiguamente las personas que habitaban un territorio no se consideraban como ciudadanos, sino como súbditos de un rey. Entonces, para nuestro caso, que nosotros fuimos colonia española, nosotros no éramos colombianos ni ciudadanos neogranadinos, no, sino que éramos súbditos del rey de España o del virrey de la Nueva Granada. Ya no teníamos esa garantía de ciudadanos. En lo que se logró con esta revolución y con, por así decirlo, con el afianzamiento de la consolidación de las repúblicas, era que el poder que estaba centralizado en una única persona se dividiera, de tal manera que no tuviera un poder autoritario y total. En este caso, el poder se dividió en tres estamentos. Por un lado, aparece la rama legislativa. En este caso, las funciones de la rama legislativa es la función constituyente, legislativa, de control político, función judicial, función electoral, función administrativa, función de control público y función de protocolo. Básicamente, la rama legislativa se encarga es de elaborar las leyes y modificar las leyes existentes. Se toma la Constitución del 91 y si alguna ley se considera que se debe modificar, entonces estos personajes de la rama legislativa que están divididos, en la rama, en el Congreso de la República, perdón, que es en síntesis el Congreso de la República, y el Congreso de la República se divide en Senado de la República y Cámara de Representantes. De acuerdo al tipo de ley, estos senadores y estos representantes a la Cámara se reúnen en comisiones, y en comisiones entran por lo regular a 3 debates, y ya después de que la ley pase estos 3 debates de manera afirmativa, pasa a la sala plena, la sala del Senado, bien sea de la Cámara de Representantes, y lo que hacen es una votación para saber si la ley se aprueba o no. Obviamente ellos tienen toda una funcionalidad interna, tanto los senadores como los representantes de la Cámara son elegidos para un periodo de 4 años en elecciones de voto popular, solo que hay una diferencia. En este caso, los senadores son 108, y esos 108 senadores, eh, 100 se eligen a nivel nacional por las votaciones más altas, es decir, el senador que tenga el voto más alto, ese va de primero. En el caso colombiano, en las elecciones pasadas, el senador que más tuvo votos fue Álvaro Uribe Vélez, entonces que va quedando hasta que se completen un total de 105 senadores. Los otros 3 senadores, eh, perdón, 605 senadores, allí me disculpan, hay una equivocación, 2 senadores, no, disculpen, son 108 senadores, sí, 100 por voto popular, 2 se le dan a las inscripciones indígenas, o sea, como una parte especial de representación, 5 se le dan a la extinta guerrilla de las FARC por acuerdo político, y 1 a la oposición, es decir, a quien en las elecciones de la presidencia quede de segundo. ¿Listo? Esto para dar cumplimiento a lo que se denomina el estatuto de la oposición, de dar voces a todos los sectores políticos y que no solo quede encaminado en una corriente política, sino que haya pleno debate, y para pleno debate pues tienen que haber posiciones e ideologías contrarias. Entonces el Senado es electo a nivel nacional por los 100 votos, perdón, 100 votos, 108 votos, perdón, sí, 100 votos con mayor valga la redundancia, votación, y las otras 8 suscripciones se le da a los indígenas, a las FARC y al estatuto de la oposición. ¿Listo? Mientras que por su lado la Cámara de Representantes es de acuerdo a una, por así decirlo, fórmula de población. Dice que los centros que tienen más, o las poblaciones o departamentos o regiones que más tienen población, significa que ellos deben tener más representantes en este organismo colegiado. Entonces, en el caso de Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, el caso, por ejemplo, en el norte de los departamentos como Bolívar, ellos tienen más población que algunas otras regiones, como en el caso de Chocó, la Amazonía, la Guajira, entonces ellos tienen más representación. Entonces, lo que se hace aquí es por los partidos políticos hacer una tabla de acuerdo al número de votantes, cuántos pueden representar, y así sucesivamente se le da a cada región eh, un número de votos. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos alrededor, creo que son 7 u 8 representantes, el Valle del Cauca.
Entonces son 161, en total son 172, son 161 por voto popular, 2 a los afrodescendientes, 1 a las comunidades indígenas, un representante o curul para los, curul quiere decir puesto en el Senado o en la Cámara de Representantes, 1 para los colombianos en el exterior, 5 para las FARC y 1 para la oposición. ¿A quién se le da en este tema de la oposición? A quien haya sido el el vicepresidente que haya quedado de segundo en las votaciones inmediatamente anteriores a la presidencia de la República de Colombia. Entonces, en este caso, pues los senadores y los representantes son, en síntesis, los que generan las leyes o modifican las existentes para el Estado colombiano. Por otro lado, tenemos la rama, que son la rama ejecutiva. La rama ejecutiva se encarga de administrar los recursos de las ciudades, país, departamento. ¿Listo? En este caso es encabezado por el presidente de la República, que el presidente de la República puede dar mandatos a todo nivel nacional y estos mandatos, por así decirlo, modifican o derogan lo de las alcaldías y las gobernaciones. Y en caso dado está la vicepresidencia de la República, que en este caso la vicepresidenta es quien sustituye al presidente en caso de que él sea quitado de su cargo o que muera. Ese es el cargo esencial. El otro resto de funciones es algo protocolario. A nivel nacional es el presidente de la República que se elige en un periodo de 4 años. Posteriormente pasan a ser los gobernadores al nivel departamental y los alcaldes a nivel municipal. El presidente de la República tiene para su funcionamiento los ministerios o cada uno de los ministros que contribuyen al funcionamiento del Estado. Y en el caso de las gobernaciones y las alcaldías tienen secretarios, pero las alcaldías no todas tienen las mismas funciones porque se necesita un número de habitantes, creo que son alrededor de los 400.000 habitantes, para que estos administren sus propios recursos. Si de pronto no tiene esa población, ellos parcialmente administran recursos y los otros recursos los administran las gobernaciones. Un ejemplo, el municipio de Guadalajara de Buga tiene una población considerable, Buga puede administrar sus recursos como considere, pero en el caso de San Pedro, que es un municipio más pequeño y que está al lado, ellos, por ejemplo, no administran los recursos de educación. Entonces, en este caso es la gobernación quien lo hace. En el caso de los ministerios, que son los gabinetes que conforma el presidente de la República, tenemos el del Interior, Telecomunicaciones, Relaciones Exteriores, Justicia, Transporte, Salud, Comercio, Agricultura, Ambiente, Hacienda, Educación, Minas y Energía. Aquí faltó uno que se creó recientemente, que es el Ministerio de Deportes, que se separó del Ministerio de Cultura. ¿Listo? Entonces son los ministros que se encargan de ese funcionamiento y cada uno tiene su despacho en Bogotá. En este caso, nosotros somos un organismo o un estado central. Esto quiere decir que el poder está focalizado en la capital de Bogotá, que es un distrito capital, y algunos distritos especiales, como por ejemplo Barranquilla, que goza, por así decirlo, de unos recursos y unas particularidades más. O en otro caso, por ejemplo, las áreas metropolitanas, como en el caso de Cali, se le dice área metropolitana porque tiene una población considerable y puede abarcar otros territorios, como en el caso de Jumbo, Pradera, sí, perdón, es Cali, Jamundí, Jumbo, y que tiene esa zona de influencia allí. O en el caso de Medellín, que tiene toda la zona del Valle de Aburrá. Entonces, estas regiones también aparecen otros estamentos, que son los estamentos públicos, las empresas industriales y comerciales, empresas de economía mixta, los administrativos, las superintendencias, que son, por ejemplo, en Cali, las empresas estatales que pertenecen al orden de esta rama. ¿Listo? En este caso, pues tenemos esta rama que es la rama ejecutiva. La siguiente es la rama judicial, que habla de varias cortes. En este caso, la Corte Constitucional, que es el máximo organismo colegiado, que son dados por elección propia de tanto esta rama como esta rama, son dadas por elección de voto público, ¿ya? Mientras que esta rama sí es por mérito. A mí me parecería, en mi opinión personal, que estas ramas también deberían de existir unos mínimos en cuanto a la preparación de la persona, a la trayectoria que tenga y todos esos elementos. Porque esta rama judicial sí lo hace, que son los jueces de la República. Tienen que ser abogados, tienen que tener experiencia, porque pues de nada nos sirve no sé, digamos,
En mi caso, que soy profesor de licenciado en sociales, un profesor de licenciado que no conozca la Constitución colombiana, el Código Penal, los Código de Infancia y Adolescencia, bueno, y toda la cantidad de códigos que existen y de normatividades legales que es más propio de un jurista, de un abogado. Entonces, en este caso, las cortes son las siguientes. La Corte Constitucional, que se encarga de examinar lo que estas dos ramas realicen en modificación de alguna, esta de una ley o esta de algún tipo de tratamiento o de alguna situación que ellos generen. Entonces, la Corte Constitucional se encarga de vigilar de que estos, tanto las leyes que ellos crean y tanto los recursos, proyectos o elementos que ellos elaboren no violen la Constitución o las normas. La Corte Suprema de Justicia, que son cortes que se encargan de enjuiciar a cualquiera de ellos en caso dado de alguna violación de sus leyes. Y en este caso, la Corte Suprema de Justicia tiene unos tribunales superiores de distrito judicial, juzgados de circuito para ciudades grandes y juzgados municipales, como por ejemplo la ciudad de Buga, que en el Parque Cabal cuenta con un juzgado municipal que se encarga de judicializar a los ciudadanos de a pie, de castigar a aquellos que violen algún tipo de normatividad. Entonces, por ejemplo, un ciudadano que asesinó a otro, entonces un juez municipal de un juzgado, en ocasiones se llama promiscuo. Promiscuo es por el tema de que puede tomar varios temas y le dice son 10 años, 15 años de prisión. Entonces, en este caso, el juez dictamina esa sentencia. Pero si es, por ejemplo, eh, un senador, un alcalde y todos ellos, a ellos los juzga otra sala que puede ser una sala de tribunal superior. En el caso del Consejo de Estado están los tribunales, los juzgados administrativos. Este Consejo de Estado se encarga principalmente de elementos que competen al órgano del Estado en su dimensión total. El Consejo Judicial de la Judicatura, que encarga de judiciar a todos los que están aquí arriba, es decir, por ejemplo, cuando un juez tiene algún tipo de situación, entonces lo juzga esta sala. Las jurisdicciones especiales, que es la jurisdicción indígena, que permitimos en Colombia que ellos puedan generar leyes dentro de su funcionamiento y de personajes o, perdón, de individuos que pertenezcan a esa comunidad indígena. La de la paz, que es la JEP, que se está encargando pues de, en los acuerdos de paz de tener un trato frente a esos juicios y situaciones que aún se han creado. Uno de los grandes mitos que se era que el acuerdo de paz iba a ser impune y no, aquí hay una jurisdicción de paz que se encarga de juzgarlos y la justicia penal militar, que ellos tienen por su fuero político, ellos se encargan es de ese tipo de militares, o sea, cuando un militar la embarra, entonces allí o comete algún delito, entonces esta justicia se encarga de ellos. Y en el caso de la Fiscalía General de la Nación, que son los que investigan los delitos con entidades como por ejemplo el DAS, que son los que permiten pues, la interceptación de llamadas legales y todo es un tipo de investigación, haga cuenta como el FBI. ¿Listo? En el caso la policía pertenece a esta rama, porque la policía hace obediencia al presidente de la República, porque la policía, militares, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, todos ellos son, por así decirlo, pie de fuerza que protege los estamentos de la nación, pero pertenece a esta rama. Por eso el presidente de la República es el general en jefe de las fuerzas militares. Entonces ellos pertenecen a esta rama. ¿Listo? Eh, la situación aquí en Colombia es compleja porque ahorita encontramos una situación en la cual la Fiscalía General de la Nación tiene que ser un organismo autónomo a todos estos que están acá, ¿ya? En el sentido de que no tiene por qué involucrarse, pero en Colombia el tema de las autonomías de las ramas es bastante complejo porque el caso del fiscal general es una terna que presenta el presidente de la República y es una situación compleja. Antes se hacía que el presidente saliente eligiera la terna y han habido modificaciones, pero esto no ha generado un flujo natural de la situación porque se generan situaciones de conveniencia, como la que vemos ahora con el expresidente Álvaro Uribe, que es quien lidera o está relacionado con el actual mandato del gobierno de Colombia, que es el presidente Duque, y el presidente Duque tiene como fiscal general de la nación a un compañero de universidad. Entonces ven el tema del tráfico de influencias aquí que es bastante complejo, pues que me parece conveniente porque esto también hace parte de tener una mirada crítica frente al funcionamiento del Estado. Por otra parte, están los órganos autónomos e independientes como la organización electoral, que es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. El Consejo es el que
verifica el cumplimiento adecuado de las elecciones en Colombia, el conteo de votos, de los tarjetones, jurados de votación y todo eso. En este caso, la reforma que está presentando el actual gobierno es que ellos tengan autonomía total y que no tengan un control como lo hacía, por ejemplo, por así decirlo, para contratar con el Estado, como todo un funcionamiento de decir, bueno, yo presento y que se mire cuál es el principal contrato que se va a hacer, qué tipo de negocios hace, porque eso es algo que mueve plata. Todo esto, el tema de tarjetones, todo el tema de las votaciones, de los software, de los puntos de votación es algo que genera plata. Entonces se está buscando es que con la reforma actual hayan inconsistencias en cuanto al tipo de contratación que este organismo genera. Uno de los logros que sí se está haciendo es que ahorita las listas tienen que ser por igual entre hombres y mujeres para dar equidad al tema de género. Y la registraduría que se encarga en sus diferentes momentos y etapas de la vida de registrarnos como ciudadanos colombianos. Registros nacional, registro de nacimiento, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y creo que ahorita un documento de pronto que ya como que no va a entrar en funcionamiento es el tema de certificados de defunción. También se encarga de los matrimonios, del tema de las asociaciones y los registradores, en este caso representados en las notarías, se encargan de dar fe o credibilidad a este tipo de contratos y situaciones cuando se conforman empresas y todo eso. Los organismos de control, que es la Procuraduría General de la Nación, se encargan, por así decirlo, de vigilar que los recursos de la rama legislativa sean eh, dados de alguna manera en el tema de que se considere que los recursos estén bien administrados. Entonces, la Procuraduría se encarga de mirar todos estos recursos, pero de cualquiera. Por ejemplo, que un juez haya recibido, por ejemplo, un capital y todo el tema. De hecho, un juez no tendría por qué hacerlo. La Procuraduría lo investiga y pasaría a algún tipo de sanción y se lo pasaría perdón, aquí, al Consejo de la Judicatura para que lo sancione y ellos dicen, ellos no generan, por así decirlo, algún tipo, sino que investigan y ellos dicen, sí, tal funcionario del Estado ha cometido irregularidades con algún dinero y es funcionalidad, alguno de ellos no está dentro de sus funciones, hizo alguna embarrada, algo que no debía hacer, entonces por favor la entidad que le corresponde investigarlo tenga la amabilidad de tomar cartas en el asunto. Y la Contraloría, si la Procuraduría se encarga más que todo del tema de recursos y el tema, por ejemplo, de administración pública, la Contraloría se encarga, por ejemplo, de investigar cuando se presentan irregularidades en cuanto a las funciones o el tema de lo que le compete. Por ejemplo, un alcalde. Un alcalde, por ejemplo, hizo un contrato, no, perdón, colocó a su esposa como no sé, digamos que la colocó como rectora encargada de una institución, por ejemplo, no sé, de la entidad que se encargue de hacer el conteo de la registraduría, por ejemplo, y que se demuestre que él tuvo algún tipo de tráfico de influencias y que favoreció un candidato y entonces se llevó unas irregularidades, entonces en este caso la Contraloría investiga eso en cuanto a las irregularidades de función, cuando por ejemplo se extralimitan, cuando por ejemplo hacen caso omiso a algún tipo de situación, la Contraloría se encarga de investigarlo. Y los otros, Banco de la República, que se encarga de la generación del papel moneda colombiano y de la regulación, tiene que ser independiente porque imagínense alguna de estas ramas teniendo influencia en qué cuánto dinero se produce y cómo se moviliza, entonces debe ser siempre independiente. La Comisión Nacional de Televisión que da las licitaciones a los medios de comunicación, la Comisión Nacional de Servicios Civil, perdón, que ellos se encargan, por ejemplo, en mi caso, que soy profesor del Estado, de hacer los concursos y todo lo reglamentario al tratamiento de estas funciones. Los entes universitarios, las universidades departamentales en nuestra región, por ejemplo, el caso de la Universidad del Valle, y las corporaciones autónomas y regionales, como por ejemplo la CBC o algunas de esas entidades que se encargan de algún tipo de temas. En síntesis, como vemos, el ideal de cuál es la concepción de esto es que todos sean independientes y que el poder no esté focalizado en una sola persona para que no cometa arbitrariedades. La idea es que una persona se encargue de esa función, pero en caso de embarrarla, que otra persona la sancione y así sucesivamente. ¿Cuál es el inconveniente en Colombia? Que se busca que a partir del tráfico de influencias algunas entidades o algunos organismos o, por así decirlo, funcionarios favorezcan.
Entonces un fiscal, un juez, entonces diga, él es amigo de ese, entonces ahí es que entonces se genera el principal tema. Como ven, el tema del Estado colombiano, cuando ustedes vayan a tener el texto, allí lo pueden encontrar de una manera más amplia. Ahí se encuentra, por así decirlo, todo desglosado a más detalle y ustedes pueden utilizar esta explicación y tanto el texto como para la realización respectiva de su actividad. Porque en el caso dado, perdón, me regreso aquí, que por ejemplo usted identifique una problemática. Entonces, por ejemplo, en el caso de esa problemática, usted la identifique con un funcionario que no es, significa que usted no ha hecho pleno ejercicio, no ha tenido un acercamiento conceptual adecuado a ellos. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? Ustedes elijan una rama. Entonces, por ejemplo, puede ser mmm, la rama ejecutiva. ¿En qué nivel? En las alcaldías, que son las municipales. Identifique las dificultades o problemáticas que se puede presentar en el momento de realizar una inadecuada función de los cargos que integran esta rama. Entonces, por ejemplo, en el caso del alcalde que pertenece a la rama ejecutiva, entonces que no administre bien los recursos, que por ejemplo tenga irregularidades en cuanto a las contrataciones, que por ejemplo tenga un uso por así decirlo, se extralimite en el uso de la fuerza. Por ejemplo, un alcalde tiene competencias para, en este caso, dar indicaciones de decir, póngame tantos policías, lléveme el SMAT, haga eso, entonces que genere ese tipo de situaciones y así sucesivamente ustedes pueden ir desglosando. ¿Dónde estaría un error? Que, por ejemplo, usted me diga que un presidente de la República creó una ley. Ah, error allí, porque la ley no la crea un juez un presidente de la República, la crea es el Senado y la Cámara de Representantes o el Congreso de la República. O que me digan, no, es que un gobernador, la gobernadora del Valle dio sentencia de 10 años a un ciudadano. Error, porque no es competencia de eso. Y eso es lo bonito y lo chévere, lo adecuado de conocer esto, porque nos permite empoderarnos en un discurso de ciudadanía. Dice, identifiquen una problemática y proponga una serie de estrategias que permiten solucionar dichas dificultades. Entonces, por ejemplo, que un alcalde hizo una contratación y dijo que iba a construir una escuela en la zona rural y pasó su mandato y jamás se hizo la escuela, pero el recurso sí se dio. Entonces, en este caso, el tema sería, ¿qué puede hacer usted? Ya identificó la problemática, pero entonces, ¿qué puede hacer usted para solucionar esa problemática? Entonces puede aquí usted ir a la Procuraduría, puede ir a hacer un derecho de petición, generar, por ejemplo, una queja por ejemplo, lo que corresponde a un juez, colocar una demanda penal y decir, vea, este juez, entonces ahí ya pasaría, si es, por ejemplo, en el caso de que es un alcalde en funciones, entonces el alcalde entraría a ser penalizado por jueces superiores. Si el alcalde ya no está en función, entonces sería por un juzgado municipal, un juzgado de un rango diferente. Entonces, ¿qué haría usted frente a esa violación? Por ejemplo, en el caso que yo planteo al alcalde, usted coloca una demanda, va a la Procuraduría, ¿qué tipo de situaciones haría allí? Recuerde entonces que tiene que tener el tema también del mapa conceptual, que sería un mismo caso de este, solo que con imágenes y pues sí, solo con imágenes para agregar allí. Y también que se va a revisar la ortografía y todo el tema. ¿Cuántos debes de tener extensión este documento? Yo diría que un documento alrededor de las 4 páginas, uno por cada tema, perdón, 3 páginas, porque en este que se hagan 2 páginas y este uno apenas es. Listo, estas páginas son en las que cuentan, ¿no? La portada y la sobreportada y todo el tema. En cuanto a la bibliografía, recuerden que no se permite pegar enlaces. No es que yo cojo esto aquí, bibliografía, corto y pego esto, no. Mire cómo se cita adecuadamente. Se coloca el apellido, las iniciales del nombre, el año del documento, el nombre del documento, la ciudad donde se generó, quién lo generó y el tema del año. En este caso también, perdón, este es el año del documento y este pues de pronto porque ha sido un documento que se ha actualizado, ¿ya? O en este otro caso, por ejemplo, mire, Hurtado Mosquera, en este caso colocaron los dos apellidos, las iniciales, este texto tiene otro autor, entonces en este caso el señor Inestrosa, las iniciales, el año, el nombre del documento, el nombre de la revista, la página donde se sacó y el número de las páginas. Aquí se puede agregar el tema de la ciudad y el tema de la editorial. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí están los 5 puntos que se piden. En este caso, pues esta actividad se sube normalito para subirlas en la actividad
y en cuanto a la rúbrica de evaluación, qué se va a calificar exactamente para que ustedes tengan en cuenta qué se va a pedir. Se va a pedir, en este caso, en su nota máxima, dice que el documento permite asimilar de forma argumentada y justificada las problemáticas que se pueden presentar en el momento de realizar una adecuada ejecución de las funciones de los cargos públicos de alguna de las ramas elegidas. Es decir, que el contexto o la situación que usted presente sea adecuada a la problemática que usted está viendo. Lo segundo es que usted escriba las estrategias para la solución de esas dificultades que se puede presentar en el momento y los ramas del poder público. Y tercero, que elabore el mapa mental, que tiene que tener palabras claves, enlaces, que tenga, por así decirlo, conexiones acertadas, imágenes y que presente evidentemente la estructura del Estado. Y por último, que tenga una excelente calidad de redacción, que no haya errores de ortografía y que pues tenga, por así decirlo, una adecuada cohesión y todo ello. Si usted hace todo en esta misma línea, en esta que leí, sería un 5. Si usted no cumple con ello, pues la nota va bajando de acuerdo a eso. ¿Listo? Recuerden que esta actividad se va a desarrollar entre el día 8 de marzo y se cierra el domingo 14 de marzo a la medianoche. ¿Listo? Cualquier duda o inquietud, recuerde que está el foro de dudas y los mensajes directos. Recuerden que no soluciono dudas acerca de cuestiones que yo ya haya explicado, como por ejemplo que me digan, profe, ¿qué hay que hacer? O que me digan, profe, el documento tiene que ser en PDF. Sí, ustedes ya saben que todo se entrega en PDF. Profe, yo estoy solo, entonces, ¿me debo hacer en un grupo? No, ya la conformación de grupos está. Usted decide si se hace individual o ya. Profe, es que yo la subí, pero yo no me deja subirla. Entonces le pregunto, ¿estás agregado en un grupo? Ah, pues que no. Eso lo expliqué, que para subir todas las actividades aquí en este caso, ustedes deben primero ingresar a un grupo, que la conformación de grupos está en la actividad anterior, en la actividad 4. ¿Listo? Recuerden que es una actividad colaborativa. Bueno, estudiantes, que tengan un bonito resto de semana, que estén muy bien.